Bienvenidos a De Zurda nuevamente. Recuerden que darle like a la página de Zurda nos va a ayudar a seguir llegando a mucho más gente de Guatemala y fuera del país. Este es el programa El Rompecabezas. Me acompaña Héctor Herrera en la conducción y hoy estamos con el abogado Maynor Berganza, que usted sabe ha estado presente en estas luchas, es docente universitario, ha defendido la causa del comandante César Montes y es un gran analista y sobre todo en este momento de cambios en el país. Déjeme contarle, la semana que ha pasado han sido una serie de eventos bastante descarados del poder en este momento en funciones y para resumirle de manera breve, se da la detención de Fopa y de Argüello, también se da la detención de Arnulfo Schlag. El Tribunal Supremo Electoral le quita controles a los partidos políticos. Otto Pérez Molina se libera de un caso. Kamala Harris de Estados Unidos se reúne con Aldana, Paz y Porras. También la CIDH pide derogar las reformas a la ley de ONGs. Y por si fuera poco, también el 76% de los fondos para vacunas ya se gastaron y solo han entregado el 7% de vacunas. Hay represión contra la comunidad cachiquel por intentar recuperar la alcaldía indígena y hay reos decapitados en la cárcel de Shela al mismo tiempo que se están dando estos hechos como una fumarola que permite a la gente pues no prestarle atención a lo que está sucediendo en el país. Bienvenido Maynor Berganza y Héctor Herrera con la primera pregunta. Esto es de Zurda, Revolución en Radio. Gracias, Maynor, por aceptar la invitación. Es para nosotros un verdadero placer tenerlo en la cabina de Zurda. Maynor, ¿cómo podríamos leer las acciones de las distintas instituciones y aparatos del Estado en contra de quienes son oposición y señalan corrupción y privilegios? Bueno, la pregunta es una pregunta muy interesante. Entiendo que de Zurda recoge como esta inquietud, se la, se la presenta como una interrogante y está muy bien darle una respuesta. Sócrates está detrás de eso, ¿verdad? El método socrático es preguntar para saber cómo responder a una cuestión incierta. ¿Qué y quién es el que ejecuta toda esta política oscura, regresiva y que lesiona fuertemente, digamos, las conquistas democráticas que el pueblo guatemalteco ha tenido con el paso en los últimos 40 años? Vemos acciones judiciales que están dirigidas a amordazar a dirigentes sociales que se han planteado la posibilidad de participar adentro de un sistema de partidos políticos que es escabroso, que está lleno de trampas y que efectivamente pues se han decidido caminar los líderes sociales que están buscando alcanzar más espacios de poder. En 1962 apareció un fuerte movimiento de jóvenes militares que se alzaban en el país y una de sus denuncias que se expresaban para justificar por qué habían tomado caminos de fuerza era precisamente la denuncia que correspondía al cierre de los espacios políticos. Y yo me animo hoy en la entrevista de Zurda como gran primicia para este noticiero del pueblo, que efectivamente lo que tenemos en este momento es un cierre de los espacios políticos. Y justamente ese cierre es gradual y van por el hostigamiento a los dirigentes que se animan a cursar por el proceso político para apostar a la posibilidad de que el pueblo vote por sus mejores hijos y encuentra estos tropiezos. Estoy hablando concretamente del caso de el licenciado Solórzano Fopa.
creo que efectivamente cuando yo vi la noticia me sorprendí muchísimo porque vi a la Fiscalía de Delitos Electorales a la cabeza de esta persecución política, toda vez que se usa de base para imputar responsabilidad penal. Imputar es atribuir, señalarle a alguien una responsabilidad penal cometida presuntamente en un acta notarial, una acta notarial, ambas formas son correctas para identificar al acta notarial, en la que un funcionario auxiliar de la administración de justicia, que es el notario, tiene que dar fe de que las personas que concurren a un determinado acto están frente a él y se identifican plenamente con los documentos de identificación personal. Es decir, el notario hace la lista de las personas que concurren al acto y las identifica. Fíjense, el acto que está recogido en un acta notarial es nada menos que el de una asamblea para tomar la decisión de integrar un grupo promotor de un partido político. Y la asamblea se da, el notario inicia precisamente identificando a las personas que están ahí. Ahora, en Guatemala es muy triste reconocerlo, yo como profesional del derecho, me da un poco de tristeza reconocer que muchos notarios no están necesariamente en donde se está celebrando el acto, sino que están en sus despachos jurídicos, en sus oficinas jurídicas, y ahí faccionan las actas. Faccionar quiere decir escribir el acta, recogiendo lo sucedido en el acto. Bueno, ocurre que esa acta da cuenta de los pormenores que ocurrieron y relaciona a todas las personas que estuvieron presentes. El Tribunal Supremo Electoral hizo la revisión del acta y determinó que una de las personas que había firmado el acta estaba fallecida. Es decir, era un muerto que no podía estar ahí en ese acto. Y entonces, cuando determina eso, cursa al Ministerio Público el acta y el Ministerio Público empieza la persecución, pero no le atribuye delitos del capítulo de los delitos electorales en contra de FOPA y sus compañeros. No hace eso, sino que le endilga, le imputa, le atribuye delitos de la ley contra la delincuencia organizada, y lo hacen con el ánimo de poder capturar a las 15 personas que efectivamente eran los miembros de la asamblea, y los responsabiliza a todos de haberse asociado con el objeto de cometer un delito, de haber conspirado, porque esa conspiración en la ley contra la delincuencia organizada es delito, y además de haber hecho la falsedad. Fíjense qué treta. Una fiscalía de delitos electorales que no imputa delitos electorales, sino imputa delitos de delincuencia organizada, tipificando así ese acto que no le corresponde al Ministerio Público atribuírselos a los 15. Por eso me tomé unos minutos de tiempo y me disculpo con De Zurda por haber sido tan descriptivo, porque ¿quién comete el delito? El delito lo comete el notario, que dijo haber tenido a la vista ahí a una persona que presuntamente está fallecida. Fíjense cómo lo digo. Primero digo que no fueron los 15 los que cometieron el delito. Primero digo que fue el notario. Y en segundo lugar digo presunto. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que el sujeto está muerto? Sabemos que el sujeto está muerto porque la persona identificada, ya sea con su número de DPI o con su nombre, puede tener inscrita un acta de defunción. Pero podríamos, porque como nosotros no somos los fiscales ni no tenemos el conocimiento de eso, no sabemos si solo es por un número de un DPI que coincidió con un fallecido. No sabemos si el nombre también coincidió. Tampoco sabemos si el muerto está enterrado en el cementerio donde está
presuntamente enterrado este personaje. Fíjense, todo lo que habría que investigar aún antes de llegar a ese acto tan atroz de haber capturado a los 15 sin haber agotado una investigación. Regresamos muchísimos años. Fíjense que el Código Procesal Penal fue promulgado en 1982. Hasta en el 83 entró en vigencia. Imagínense, jóvenes, que desde allá para acá el proceso es acusatorio, es decir, no se puede llevar a la cárcel a la gente solo por presunciones. Tenemos que tener investigaciones completamente terminadas que no dejen duda de que la persona a la que vamos a imputar pues tiene una cierta responsabilidad. Que sospechamos fundadamente quiere decir lo que estoy diciendo. No quiere decir que ya estamos en la capacidad de concluir la investigación para ir a un debate, no. Solo quiero decir que hemos investigado lo suficiente sin que quepan dudas de que tenemos la sospecha fundada de que una persona ha participado en esos hechos. Con esto que estoy explicando, me fundamento para decir que la persecución de FOPA no es penal, es política. Su búsqueda radica en tener a este joven metido tras las rejas junto a sus 15 compañeros que osaron inscribir o tratar de inscribir un partido para competir contra la derecha. Y aquí de una vez hago el sesgo, me confieso, sesgado. Voy a decir que es la derecha la que está promoviendo este tipo de persecuciones en contra de su enemigo jurado, que es la izquierda. Y por supuesto, dado el pensamiento del licenciado Solórzano Fopa, a mí no me cabe duda para afirmar que él es un hombre de los que buscan democratizar este país, que buscan la solidaridad como fórmula para resolver la pobreza, la desnutrición, la falta de distribución equitativa de la riqueza que la establece la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 118. Si me dijeran que yo soy comunista por decir que se debe distribuir equitativamente la riqueza, pues entonces yo les diría, bueno, vayan a esa Constitución que es la nuestra y en el artículo 118 ahí dice que la riqueza se debe distribuir equitativamente, no lo digo yo. De tal manera pues que entonces yo puedo sostener con esta respuesta tan larga, primero, que la persecución es política. Segundo, que es una búsqueda de la derecha para eliminar a través del derecho penal a sus enemigos o contrincantes ideológico-políticos. Y tres, que efectivamente se está intimidando a los líderes sociales que buscan resolver la problemática guatemalteca por estas vías electorales para que ya no participen. Eso es lo que está pasando. César Montes es parte de esa persecución, de ese tipo de derecho penal de excepción, derecho penal de excepción. Se aplica como cuando se fijan medios de excepción en el país, estados de excepción en el país, rompiendo los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos para que a través de ese derecho penal del enemigo se les mande a la cárcel. Ahí voy a dejar mi respuesta. Perdón por lo largo. Esto es de Zurda Revolución en Radio, hoy conversando con el abogado Maynor Berganza sobre lo que ha sucedido esta semana en Guatemala y particularmente refiriéndose ahora a lo sucedido a Solórzano Fopa. Para entender también lo que le ha sucedido a Solórzano Fopa, no podemos dejar de mencionar que durante su paso por la SAT, no dudó, no vaciló en poder enfrentar, por ejemplo, a Ceros de Guatemala, que le debía al Estado más de 700 millones de quetzales. Parece que hay encargos de cierto sector en Guatemala acostumbrado a vivir de la exclusión y la violencia económica. En ese mismo orden, Maynor Berganza, ¿cuál es el peligro inminente al que nos estamos enfrentando con un Estado que está prácticamente cerrándose y de manera descarada, cuidando los intereses muy claros desde la pandemia de la oligarquía guatemalteca, de un sector conservador acostumbrado a matar a sus enemigos?
Sí, esta pregunta, Carlos, es pregunta esencial porque, digamos, en el camino de la ciencia, de toda la ciencia, hay tres grandes objetivos. El primero es describir los fenómenos en sus rasgos más generales. El segundo camino de la ciencia es explicar las intimidades, las esencias, las partes interiores de los fenómenos que vemos en la realidad objetiva. Pero un tercer objetivo de la ciencia es eso que acabas de preguntar, Carlos, es la capacidad predictiva de la ciencia. Es decir, el conocimiento científico nos da la capacidad de advertir que si se dan determinadas condiciones, indudablemente va a ocurrir determinados efectos. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué va a ocurrir si seguimos así? Bueno, 36 años de guerra se culminaron en el 1996, es decir, los guatemaltecos insatisfechos desde el 1962. ¿Por qué estaban insatisfechos? Porque se cerraron los espacios políticos de participación. Muy insatisfechos por eso, fueron en la búsqueda de alternativas que terminaron en una conflagración armada para tratar de resolver esos problemas. En el 1996, casi con una temporalidad de una década negociando, logramos firmar los acuerdos de paz. Y en esos acuerdos de paz determinamos un programa de cambios que tendría que sufrir la sociedad para alcanzar una paz firme y duradera. Esos acuerdos de paz, producto de actitudes, posturas políticas de esa derecha recalcitrante que se sintió vencida con los acuerdos de paz, hizo hasta lo imposible para evitar que estos acuerdos pudieran instalarse en forma definitiva y lograr los cambios democráticos que necesitaba el país. Esos cambios democráticos los empezamos a vivir y afloraron un montón de líderes por ahí buscando continuar estas políticas, incluyendo la de la eficacia en el cobro de los impuestos, como las acciones que llevó a cabo el licenciado Solórzano Fopa cuando estuvo en la SAT. Bueno, habiendo logrado esta derecha oscura de pensamiento retrógrado evitar que los acuerdos de paz se pudieran cumplir, se ha sentido fortalecida. La manipulación de los procesos electorales y su capacidad de garantizar que triunfen sus candidatos a tomar el poder político le han permitido dar un paso más y ahora están en la agresión. Todavía es una agresión con fuerza que aún no impacta la integridad física y la vida. Lo que sigue es que vengan agresiones físicas, lo que sigue es que vengan asesinatos, lo que sigue es que sigan buscando regresar a aquellas viejas prácticas que están inmersas en tu pregunta para lograr consolidarse en la conducción política del Estado. Este augurio que se hace fundado en las definiciones científicas de que un cambio que no se consigue para democratizar va a volver a explosionar, a implosionar la sociedad donde se están consumando todas estas series de actos antidemocráticos. Esperamos entonces que haya mucha movilización social. A lo mejor ahora mismo son pocas las personas que se movilizan, pero yo no tengo duda que vamos a llegar a ver otra vez movilizaciones fuertes para oponerse a estas agresiones de la derecha oscura que trata de implementar un programa de regresión, un programa para volver a las viejas formas de imponer su poder político. Ahí me quedaría con esta segunda respuesta.
Si es necesario matizar algo, Carlos, con gusto lo matizo. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, compartiendo con el maestro Maynor Berganza. Recuerden, amigos y amigas, que este programa llega a ustedes gracias a Banco del Sur, quien el día de hoy les tiene un mensaje. Un Estado responsable cuida los intereses de la clase trabajadora y no los de la banca privada, quienes son extorsionistas comprobados. Para nosotros en Desurda es importante generar estas cápsulas de información para que reconozcamos y nos enfoquemos en defender nuestra clase. Todos los campesinos y toda la clase trabajadora deben sumarse en un solo frente para evitar que el fascismo siga avanzando. Maestro Maynor Berganza, ¿cuál debe ser la respuesta de la Guatemala trabajadora y campesina ante estos hechos que en esta semana nos han dejado fríos y que definitivamente muestran ese poder de la derecha para destruir esos acuerdos de paz que han costado miles de desaparecidos y que han costado miles de exiliados y que siguen costando vidas en este país que en lugar de ser de la eterna primavera se ha convertido en la eterna tiranía? Sí, muy bien. Ya no es la eterna primavera, sino la eterna matadera, ¿verdad? Es por el hecho que se manifestaba de parte de ustedes en esta semana las muertes ocurridas en Cantel. Yo tampoco tengo duda que ese acto es un acto manejado con el objeto de causar terror en las personas, ver esos cuerpos mutilados, etcétera, provoca angustia y terror en la gente y le cae como anillo al dedo a estos sujetos que están construyendo toda esa irregularidad para poder avanzar. Yo creo que la pregunta ¿qué hacer? Se la planteó el compañero Lenin hace ya algunos años, allá en Europa. Él estaba en Polonia cuando se presenta la idea, la pregunta de qué hacer frente a todos los actos que el zarismo hacía para reinventarse, para recomponerse, etcétera. Y él genera una obra en donde va dando respuestas al qué hacer. Bueno, ahora no vivimos esa época, no podemos apelar a Lenin para poder responder esta pregunta, porque hoy nuestras condiciones son distintas. Por supuesto que el Partido Comunista de China se planteó esta pregunta y para poder responder, el Partido Comunista de China planteó algo así como mercado donde hace falta hacer cosas nuevas y Estado donde hace falta rescatar a la sociedad. Entonces, una plataforma social y democrática es una construcción que ha dado resultados en otras sociedades para alcanzar, superar algunos desajustes, digamos, del desarrollo de las fuerzas productivas. Vivimos un capitalismo salvaje aquí en Guatemala, si es que se puede llamar capitalismo. En todo caso, vivimos un saqueo permanente del erario público y se utilizan mecanismos productivos que generan de cualquier forma beneficios para ciertas familias, no para toda la población. Entonces, la unidad de todas las fuerzas democráticas para que la relación de las fuerzas productivas pueda cambiar un poco, si no somos capaces de darle la vuelta completamente a este capitalismo salvaje y convertirlo en un socialismo de Estado, lo que sí podemos hacer es construir una sociedad que tome lo mejor del Estado social y lo mejor del Estado democrático para alcanzar una mejor sociedad. Eso llama a la unidad de muchas fuerzas, de las fuerzas populares y democráticas.
quiere decir que en Guatemala necesitamos una gran alianza, no solo de los sectores que eventualmente propugnamos por la construcción del socialismo, sino que debemos unirnos también con las fuerzas democráticas que están cansadas de esta fórmula medieval que no nos ha permitido despegar en un programa como el de los acuerdos de paz, digamos. Entonces la unidad debe ser amplia. La izquierda electoral no ha tenido capacidad de colocar rieles y subir sus vagones para que lleguen a la misma estación. La izquierda electoral, los partidos políticos de la izquierda son pequeños niños que no son capaces de llegar a la unidad, pero el movimiento social sí debe tener la capacidad de la unidad de acción. La unidad de acción debe presentarle también a las capas medias que se ensayan como pequeños propietarios de fuentes productivas para que encuentren una gran alianza con nosotros y logremos cambiar este estado de cosas. Logremos pedir la renuncia de los funcionarios que solo los podemos remover por las renuncias. Esto debe tener mucha claridad quien lo escucha. Cuando el pueblo pide renuncias de altos funcionarios, es porque no tenemos normas jurídicas que pudieran soportar la remoción de los elegidos en procesos electorales. Solo podemos pedir las renuncias de ellos. Debemos unirnos todos y pedir estas renuncias al unísono. Pero, ¿cuál es el primer paso? ¿Acaso el primer paso es lograr la unidad? No, porque la unidad no la vamos a lograr de un día para otro. El primer paso es que las fuerzas sociales preparen un programa de trabajo para lograr el cambio social y democrático en Guatemala. Ese debe ser el programa. Y desde luego que si yo lo estoy planteando, quiero aprovechar la plataforma de Zurda, la plataforma pública de este gran medio de comunicación, para decir que yo, Maynor Berganza, acepto el reto de construir un programa junto a otros líderes nacionales para el cambio social y democrático que necesita nuestra Guatemala. Así respondo, Héctor. Esto es de Zurda Revolución en Radio. Hemos hecho un análisis con el abogado Maynor Berganza de lo que ha sucedido esta semana y nos quedamos con sus palabras. La unidad de todas las fuerzas democráticas es importante en este momento y por supuesto una unidad llena de indignación, con mucha organización y con un objetivo de unidad ampliada. Así es como lo ha manifestado. Nosotros también les recordamos que de Zurda llega hasta ustedes con el apoyo de Banco del Sur, que esta semana le invita a que le comparta a su vecino, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, lo siguiente: un Estado responsable cuida los intereses de la clase trabajadora y no los de la banca privada, que son extorsionistas comprobados. Esta semana Banco del Sur crea este mensaje, pues en los medios de comunicación del Estado es irónico y triste, pero recomendaban al pueblo de Guatemala a usar con mucho cuidado su tarjeta de crédito. Por eso Héctor decía, parece ser que el Estado es cobrador de los bancos privados. Así que por eso Banco del Sur hoy nos está ahí jalando la carreta diciéndonos que tenemos que construir un Estado responsable que cuide los intereses de la clase trabajadora y no los de la banca privada. También, para terminar, les queremos contar que esta semana, el día de hoy, domingo 23 de mayo,
se llevó a cabo una gran movilización de solidaridad con Palestina en el obelisco en la zona 14, donde el rechazo al sionismo que le quita la vida a niños, niñas y mujeres inocentes se movilizó de los 4 puntos cardinales de Guatemala en solidaridad, no solo con la comunidad palestina radicada en Guatemala, sino con todo el pueblo, el valiente y heroico pueblo palestino que nos enseña cómo enfrentar las decisiones y las circunstancias por las que estamos pasando. Hoy agradecemos la presencia de quien ya se va convirtiendo en parte del staff de analistas de Desurda, como lo es Maynor Berganza, y quien hoy nos ha invitado a construir con plena indignación, con mucha organización y con un objetivo de unidad ampliado, la unidad de las fuerzas democráticas. Gracias, Maynor, por ese análisis de esta semana, el cual sigue abierto para continuar otros. Agradecemos también la conducción de Héctor Herrera. Nosotros les invitamos a que sigan en sintonía de Desurda y ojo, hágale un bienestar significativo a su familia. Dígale que no miren los canales de Albavisión, que no lean Prensa Libre y que tampoco estén sintonizando los noticieros estatales. Eso le va a hacer mucho bien a la inteligencia de sus hijos y de sus hijas. Esto ha sido Desurda. Que tengan ustedes una feliz noche.